En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, más aún era Dios. Desde el comienzo estaba con Dios. Todo lo hizo por medio de la palabra. Y sin ella nada hizo cuanto existe. En la palabra había vida y esa vida ha sido la luz de la humanidad. Luz que sigue brillando en las tinieblas, ya que las tinieblas no pueden eclipsarla. Enviado de parte de Dios vino un hombre que se llamaba Juan para ser testigo y para dar testimonio de la luz. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 1 al 18. El ser y la razón de ser de Dios. Él es palabra, Él es verbo encarnado. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 31 de diciembre, año 2021. ¿Cómo abrirle el espacio a este fenomenal tema de hablar del ser y la razón de ser de Dios? Y tomarlo en uno de los 4 evangelios cumbres que tiene la Santa Biblia, que es el Evangelio según la versión de San Juan. Y justamente en el capítulo 1 de dicha obra, de dicho escrito, aparece la descripción del ser y la razón de ser de Dios, y lo sintetiza en la palabra, el verbo en español, el verbum en latín, el logos en griego, para significar una actividad muy dinámica que lo abraza todo, que se llama palabra. Entonces, lo primero que hay que colocar es a Jesús de Nazaret en su lugar. Y si alguien pregunta quién es Jesús de Nazaret, el punto de partida es que ya existe desde el principio Dios, y que Él es palabra, y que no solo existe desde el principio, sino que existe desde siempre y existe como algo que se llama palabra. Así lo enseña el hermeneuta bíblico para ponernos en esa dimensión de la importancia y la profundidad, como escribe este evangelista Juan. Dios no es soledad, sino que Dios es una relación. Porque es que Dios se llama palabra y eso quiere decir que no está aislado, que tiene una comunicación con los demás y que dice lo que es Él mismo, que es un verbo y que es palabra en el sentido de la vida porque engendra vida y con ella da vida. Y eso es la palabra que desde el comienzo aparece en el evangelista diciendo había vida y esa vida ha sido la luz para la humanidad. También dice que es la luz de todos los hombres, es decir, que continúa siéndolo todo el tiempo. Era, no quiere decir que fue, que ya no es, sino que continúa siendo Jesucristo, Dios mismo, palabra, verbo encarnado en una humanidad que continúa siendo palabra y luz y permanece para siempre. Y no solamente se contenta con ser verbo, palabra, también es carne, dice la Biblia. El verbo se hizo carne, verbum caro factum este. El verbo se hizo carne y se hizo carne por amor, dice la Sagrada Escritura. O sea que la palabra, el verbo, se identifica con los seres humanos y dice la Biblia que se identificó con todo en el ser humano menos en el pecado. En el pecado. El Papa San Juan Pablo II tiene una intervención magistral hablando de Dios palabra, hablando de Cristo verbo encarnado, hablando de la encarnación, como la palabra de Dios se hizo carne en el vientre virginal de María Santísima. Y decía el Santo Padre, Juan Pablo II, se puede descubrir que la vida de cada persona
y la humanidad tiene un significado que desemboca en la eternidad, porque frente al misterio de la encarnación, eso es lo que implica la misma eternidad. San Pablo tiene una carta bien interesante que se llama la carta del apóstol San Pablo a Tito, y en ese capítulo segundo, porque la gracia de Dios es fuente de salvación para todos los hombres, Él se ha manifestado. La palabra se hizo carne, se manifestó. El apóstol Pablo profundiza para educar y enseñar a la humanidad cómo la palabra se manifiesta, dice el apóstol, y nos enseña a rechazar la impiedad para vivir una vida con la sobriedad, la justicia y la piedad, mientras aguardamos la manifestación de la gloria de Dios, el gran Salvador. Capítulo segundo de esa carta a Tito. Bien interesante poder abordar este tema tan apasionante de lo que le puede significar a un ser humano decirle que Dios es palabra, decirle que es verbo, decirle que se identifica, decirle que es luz, decirle que permanece y que lo hará por siempre porque Él es Dios. Así entendemos a Dios. Y cómo no aprovechar la palabra de Dios, que se convierte en sabiduría para para la persona. Es decir, trasciende la inteligencia de un ser humano. Hay personas muy inteligentes y hay miles, millones de personas en el planeta muy inteligentes. Pero habría que buscar cuántos sabios, y el sabio no es porque sepa tanto, sino porque está tan iluminado de Dios, tan lleno de Dios, tan en el mundo de Dios, así como lo habla San Pablo, así como lo habla Pedro, así como lo habla Juan, Mateo, Marcos, Lucas, así como habló el viejito Simeón, una persona muy sabia que es llena de Dios. Cómo jugar muy bien con ese solo término, el verbo, la palabra, y entenderle a Juan por qué él arrancó su evangelio, que cogió su pluma y comenzó a escribir. En el principio ya existía la palabra y todo se le debe a la palabra, y sin la palabra no se puede hacer nada. Ahí está la clave. Para entender el valor que tiene la palabra, el buen uso que se le debe dar a la palabra, el buen entendimiento a la palabra, la excelente interpretación que se debe hacer de la palabra. Hemos aprendido algo maravilloso hoy, que es la palabra se hizo carne. Y justamente en este último día del año 2021, donde le damos gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido a lo largo de este año en su santa palabra. Y le pedimos su bendición, claro, le pedimos su bendición para el nuevo año 2022. Pedimos esa bendición para el nuevo año 2022 en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,